Estamos muy cerca de lograr otro máximo histórico en Bitcoin, cosa que ayer en los índices de Estados Unidos como el SP500 y el Nasdaq sí que fue posible, por lo que la cosa está muy calentita. Pero repasaremos unas declaraciones e informes que muestran cómo ciertos actores del mercado se están posicionando en contra de las mineras de Bitcoin. Veremos el porqué de todo esto. Y aparte de que hoy es un día importante porque hay reunión de tipos de interés en el Banco Central Europeo, y en teoría hoy empezará la primera bajada de tipos de todo este ciclo de subidas. Pues repasaremos esto y mucho más en el vídeo de hoy. ¡Vamos al lío! Muy buenos días, cracks, y arrancamos hoy conociendo cómo ayer fue otro gran día para los ETF de Bitcoin al contado, con otro día de fuertes entradas en los ETF, y es que ya llevamos 17 días consecutivos de entradas positivas, de entradas netas a los ETF de Bitcoin al contado. Y seguimos viendo cómo hasta Grayscale tiene entradas con 15 millones y sigue liderando esta subida Fidelity con 221 millones, seguido de BlackRock con 155. Y ayer vimos una cifra cercana a 500 millones de entradas en estos ETF. Pero por cierto, donde seguimos viendo poco interés son en los ETF de Hong Kong, donde el volumen sigue siendo muy pobre. A pesar de algún repunte puntual, sigue siendo bastante pobre tanto en los Bitcoin en spot como en los ETF también de Ethereum en spot. Y es que hablando de Ethereum, según la reportera de Fox, Eleanor Terrett, el presidente de la SEC, el señor Gary Gensler, dijo ayer que la aprobación de los ETF de Ethereum al contado en Estados Unidos llevará algún tiempo, y esto parece indicar que difícilmente sean aprobados a mediados de este mes o para la semana que viene, como eran las primeras previsiones más optimistas, y que posiblemente el proceso de aprobación de los documentos S1 pueda llevar más tiempo del esperado. Y como siempre, nuestro amigo Gary Gensler aprovecha para lanzar alguna pullita al sector y comentó que los exchanges de criptodivisas están haciendo cosas que la ley nunca permitiría hacer a la bolsa de Nueva York o a las bolsas tradicionales. Pero ayer se lanzó el primer futuro apalancado por 2 sobre Ethereum, pero el volumen de comercialización, como podéis ver en esta imagen, a pesar de estar por encima del pobre volumen que estamos viendo en el Ethereum al contado de Hong Kong, sigue estando muy lejos del volumen que suele mover de media Bitcoin. Y fijaros en este gráfico porque ayer las acciones de Riot Platforms, que es un minero de Bitcoin, empezaron a caer al inicio de la sesión, llegando a perder hasta un 9%, a pesar de que luego durante la sesión se recuperaron. Pero esta caída empezó cuando se dio a conocer un informe de 17 páginas de Kerrisdale Capital, el cual inicia una guerra contra las mineras y toma posiciones cortas en contra de estas empresas y ataca concretamente al modelo de negocio de estas mineras, afirmando que los mineros de Bitcoin, en Estados Unidos concretamente, están compitiendo en una carrera global que no pueden ganar. Textualmente dice que la minería de Bitcoin se encuentra fácilmente entre los peores modelos de negocio para una empresa pública que han encontrado y consideran mucho mejor invertir en ETFs o directamente en Bitcoin que no en las mineras. Y cita que los accionistas de estas mineras lamentarán no haber comprado simplemente y directamente Bitcoin. Y esto lo argumentan diciendo que la competencia internacional va en aumento y los costes crecientes son factores que dificultan la viabilidad a largo plazo de estos mineros asentados en Estados Unidos. Y sobre todo, esto empeora en un entorno cada vez más competitivo y regulado. Y es que Riot Platforms este año lleva una caída del 42% y esta minera tiene el 100% de su producción en Estados Unidos. Y es posible que en parte tenga razón porque el otro día ya conocíamos como Bitfarms, que ya lo comenté en un vídeo, que es otro minero de Bitcoin, sus ingresos habían caído un 45% este último mes después del halving. Y otro caso lo tenemos en la mayor empresa de minería de Bitcoin del mundo, que es Marathon Digital, que en el pasado mes de mayo vendió el 63% de todos los bitcoins que había minado durante ese mes. Y esta decisión también se debe a esa necesidad que tienen estas empresas de financiar sus operaciones y también para expandir, como comentó la empresa, su infraestructura. Y esta venta, en gran parte de todas sus tenencias de ese mes, refleja estos desafíos financieros y operativos que enfrentan estas compañías de minería, especialmente en un mercado que es bastante más volátil y competitivo que otro. Y es que recordar que estas empresas no son holders, son negocios, y como tal también creo que deben vender los bitcoins para ir financiando y haciendo frente a los costes que tienen. Por lo que es parte de su modelo vender bitcoins. No es que sea una mala señal, pero es parte de su modelo. Pues veremos cómo va evolucionando todo esto, y si es un caso aislado, o hay más participantes del mercado que se suman a esta tesis de Kerrisdale Capital. Y Tezos ha implementado la actualización Paris,
que mejora significativamente la capacidad de la red para manejar millones de transacciones por segundo, lo conocido por TPS. Y esta actualización incluye mejoras en la eficiencia y la escalabilidad de la blockchain, permitiendo una mayor adopción y uso en aplicaciones de gran volumen. Y esta actualización Paris, según ellos, debería posicionar a Tezos como una de las plataformas blockchain más avanzadas en términos de rendimiento y capacidad. Ir con cuidado porque un malware ha sido descubierto minando criptomonedas en dispositivos Apple, lo que podría ser el inicio de una nueva generación de virus. Y es que este software malicioso aprovecha la potencia de procesamiento de los dispositivos infectados para realizar minería de criptomonedas sin el conocimiento del usuario, del propietario del móvil, y acaba afectando a su rendimiento y sobre todo a su seguridad. Y es que no es el único caso, porque de hecho el CEO de Tether, desde su propia cuenta de Twitter, avisa de otro peligro, porque según él, un importante proveedor de correo utilizado por las empresas de criptomonedas que gestionan sus listas de correo podría haber sido comprometido, por lo que ir con cuidado con los correos electrónicos recibidos esta semana y sobre todo, comenta él, si os ofrecen airdrop. Y es que CoinGecko también ha confirmado esto y dice que han detectado correos electrónicos de phishing de CoinGecko enviados desde otras cuentas de clientes con malas intenciones. Y ahora, pasando a la economía, ayer conocíamos otro dato de empleo que nuevamente es un dato de empleo débil, mostrando que el empleo privado, el empleo ADP, sigue cayendo, mostrando 152.000 cuando se esperaba 173.000 y veníamos de un dato anterior de 184.000. Es el menor incremento desde enero de este año. Y encima el dato de abril, el dato anterior, está revisado a la baja. Y profundizando en el dato, por lo que respecta a este dato actual, la creación de empleo y el crecimiento salarial se están desacelerando en la segunda mitad del año. Por lo que vemos que este informe ADP, al igual que la encuesta JOLTS, marca una desaceleración en la generación de empleos en Estados Unidos. Por lo que estaremos muy pendientes a mañana al dato NFP, que es el que va a acabar de mostrar esta fotografía del empleo. Pero ayer aparte también conocíamos el dato de ISM de servicios de Estados Unidos y este sí que mueve el mercado. Aparece el mes de mayo en 53,8, superando la previsión de 51 y el dato anterior de 49,4. Y este PMI de servicios sorprende al alza y es el más alto desde agosto del año pasado. Y no solo esto, porque la actividad empresarial de servicios aumenta a 61,2 y es el valor también más alto desde noviembre de 2022. Y también lo bueno es que la presión en los precios disminuye y esto tranquiliza la inflación, pero el empleo también continúa enfriándose. Esto fue un buen dato para las bolsas y un dato que acabó castigando el rendimiento de los bonos. Aquí en España aparece un dato de PMI de servicios mayor a lo esperado en 56,9 cuando se esperaba un 56,5, también es buen dato, y es el mayor aumento de la actividad desde hace más de un año. Buen dato en España y en general también en Europa. Y mirar esta noticia que publiqué ayer en mi Twitter, y es que el fondo BlackRock y Citadel estarían planeando lanzar una nueva bolsa de valores con sede en Texas que pretende competir con la bolsa de Nueva York. Y esta propuesta ya ha obtenido unos 120 millones de financiación y por lo que van comentando en esta bolsa pretenden dar prioridad a los ETF y atención a los activos tokenizados, por lo que cuidado y estar pendiente de la narrativa de la tokenización de activos. Ahora pasamos a revisar las acciones y es que ayer Inditex subía más de un 3,40% porque sube con fuerza a pesar de maquillar un poco a la baja al cierre tras mostrar unos resultados buenos y superan las expectativas que tenía el mercado. Y ahora pasando a Nvidia, que este no para y ayer subió un 5%, atención, sigue rompiendo niveles, sigue marcando nuevos máximos históricos y ya supera a Apple en términos de capitalización de mercado, sobrepasando los 3 billones de dólares, convirtiéndose así en la segunda empresa pública más valiosa de Estados Unidos. Y es que este año ya lleva una subida del 150%. Es una auténtica locura. Como siempre recuerda que yo para operar todos estos mercados utilizo el broker de Quantfury, que por aquí abajo te dejaré el código QR para descargar la aplicación, ya que si te das de alta con el código John y fondeas la cuenta, recibirás una recompensa de hasta $250, aparte de apoyar al canal. Y ahora vamos a repasar cómo están estos compradores, vendedores y neutrales, y prácticamente sin movimientos respecto a la semana pasada. Y es que los compradores siguen estando en el 39%, que es la mayoría. Los neutrales descienden un poco, desde el 34 al 29%, y estos están pasando a la posición bajista. Y es que quizás, a pesar de estar logrando máximo tras máximo histórico, hay algunos que están tomando profit y pasando a ver todo desde detrás de las barreras, por si acaso no veamos una corrección, porque hay un porcentaje de gente que ya no ve posible que sigamos haciendo máximo tras máximo, después de la racha que llevamos
desde noviembre del año pasado. Pasando al índice de medio codicia, este vuelve a recuperar la zona neutral después de las subidas de ayer en los índices americanos, dejando el indicador en 45. Y en criptomonedas pasando a codicia extrema en 78, cuando vemos que Bitcoin también está rozando esa zona de poder atacar la zona de máximos históricos. Y para hoy jueves, atención que empieza la traca. Y es que hoy todos los focos estarán en la reunión del Banco Central Europeo, porque hoy hay decisión de tipos de interés y se espera la primera bajada de tipos, concretamente de 25 puntos básicos, y sería la primera bajada de todo este ciclo de subidas, que por cierto ayer el Banco Central de Canadá ya inició, como era esperado, hizo también su recorte de tipos en 25 puntos básicos y comentaron que es razonable esperar más recortes de tasas si la inflación baja. Ya fue el canario en la mina, el primer banco central grande en bajar tipos, y hoy se espera que el Banco Central Europeo sea el segundo. Y atención también importante, la rueda de prensa posterior a este comunicado para ver qué es lo que dicen. Y aparte de esto, recordar que hoy tenemos las peticiones semanales de subsidio por desempleo que se van a sumar a los JOLS y al ADP como un dato más a la espera de mañana del dato de las nóminas no agrícolas. Perfecto, y ahora pasando a los mercados, estamos en una semana donde empezamos el lunes conociendo un mal dato de ISM Manufacturas, donde el ambiente se ponía nervioso con el posible no aterrizaje de la economía. Pero ayer el dato de ISM de servicios en Estados Unidos sorprende al alza, marcando el nivel más alto de los últimos 9 meses. Y esto tranquilizó a los mercados, castigó a los rendimientos de los bonos, como podéis ver por aquí abajo, ya perdiendo, atención, el soporte-resistencia de la zona de 4.30. Y esto tranquiliza y mucho a la renta variable, que veíamos un SP500 haciendo máximos históricos, una volatilidad volviendo a la parte baja, y aparte SP500 también el Nasdaq haciendo máximos históricos. Y también permite empujar arriba al Russell 2000, que estaba siendo castigado últimamente, y a pesar de esta divergencia respecto a los grandes, parece que está intentando aguantar estos niveles, que sería interesante para ver una recuperación de esas pequeñas y medianas empresas. Pasando a Bitcoin, antes de pasar a los gráficos, os comentaré esta imagen que tengo por aquí. Y es que aquí podemos comparar la liquidez global, la M2, en azul, con el precio de Bitcoin en negro. Y acordaros que ayer ya os mostré el gráfico de los balances de los bancos centrales, que este está volviendo a aumentar. Y es curioso que vemos cómo aumenta y volvemos a ver máximos históricos, porque hasta entonces los índices estaban en la parte de abajo y no acaban de atacar, y justo vemos un repunte de esta liquidez y volvemos a ver máximos históricos. Pero fijaros que la M2 también está haciendo máximos, por lo que si aumenta toda esta liquidez, la posibilidad de ver máximos históricos en Bitcoin también es muy alta. Pero llamarme loco, pero a pesar de esta probabilidad muy alta de ver máximos, estoy entrando en corto en Bitcoin, justamente en esta zona aquí, porque ya os comenté que cualquier retroceso a la parte baja lo aprovecharía para lanzar largos, pero no descartaría que en el corto plazo, antes de atacar la parte alta de los 74.000, tuviéramos algún retroceso para sanear parte de estas posiciones largas que han acumulado en toda esta parte de aquí. Y por eso llevo un corto especulativo, porque la tendencia es alcista, para que me lleve a este niveles de aquí, de la zona de 70.000, 69.500, y a partir de ahí cerrar y volver a plantear largos, porque hasta que no rompamos estructuras alcistas contundentes como la que dejemos en la zona de 68.400, de momento solo planteo posiciones largas, con más recorrido y cortos muy especulativos y puntuales. Y el por qué seguramente veamos un junio donde podíamos tocar esos máximos históricos, y es que las compras de calls, de opciones call, con vencimiento para este junio se están disparando, lo que indica un posicionamiento en el mercado de opciones para una ruptura de estos máximos históricos dentro de este mes de junio, por lo que esta presión seguramente puede ayudar a llevarnos a la parte alta. Por lo que respecta a Ethereum, sí que es verdad que hemos roto esta parte que era importante romper, la zona de 3.850, y fijaros que a nivel macro seguimos aguantando toda la parte de arriba, rompiendo el nivel de los 3.700. Esto es buena señal de cara al corto medio plazo para atacar la parte alta de 4.100, pero justamente este movimiento de vuelta a la base es lo que también me está sumando a este corto especulativo en Bitcoin. Y esperaría justamente por estas zonas de aquí una formación de patrón para atacar la parte alta de los 4100. Por lo que respecta a las altcoins, hoy repasaré 4 altcoins que me pedisteis en el vídeo de ayer. Y empezaré por STRK, el cual no tenemos mucho histórico, pero lo poco que tenemos ya nos da mucha información. Y es que fijaros que en el lanzamiento vimos una formación muy parecida a un hombro cabeza a hombro, y la proyección desde la base clavicular hasta el máximo de la cabeza ya fue lograda justamente en los mínimos que tocamos el pasado 20 de mayo. Desde entonces estamos dentro de este rango, que sería importante que rompiera el nivel de los 1.40 con momentum, y a partir de ahí sí empezar a planificar zonas de construcción de posición para atacar el nivel importante y clave del 1.92, que marcaría
este cambio de la zona bajista a la zona alcista de cara al medio plazo. Ahora pasando a EGLD, fijaros que a nivel de semanal estamos tocando ahora una zona que era un importante soporte que pasó a ser resistencia en toda esta zona de aquí. Ya a nivel de gráfico diario, perdimos la directriz alcista justamente a finales de marzo y desde entonces fuimos cayendo hasta tocar los mínimos de la zona de 32-34, que era justamente, si os fijáis, el inicio de la explosión de entrada de momentum de todo este movimiento. Desde entonces hemos ido creando un triángulo que estaré a la espera de ver si rompe esta parte superior, fijaros, y si veo que rompe esta parte superior y entra momentum, estas serían las primeras buenas zonas de construir posición de cara a atacar el primer bloque interesante en la zona de 52-56. Ahora pasando a H-Bar, de momento pocas novedades después del gran movimiento con la noticia aquella de que BlackRock estaba metido o no estaba metido, de aquel conflicto que hubo con esta noticia. Prácticamente recorrimos todo el camino a la inversa hasta cerrar justamente el bloque que inició toda esa explosión. Desde entonces estamos comprendidos entre la zona de 0.12 y 0.10. Y a pesar de perder la primera estructura alcista, sigo pendiente de ver si hay entrada de momentum para empezar a considerar ciertas zonas interesantes, pero estamos ahora frenando en el primer bloque importante, en la zona de 0.10, por lo que de momento la tengo en cuarentena y observando. Y ahora pasando a Rose, interesante movimiento, porque después de perder alguna estructura bajista, ahora después de liquidar toda esta liquidez que había dejado aquí expuesta, está tocando justamente el primer bloque que fue el que envió a romper toda la estructura bajista de toda la izquierda. Es el primer bloque importante bajista que sería importante que rompiera y aguantara para entonces sí empezar a planificar escenarios alcistas. Porque cuidado, porque a pesar de tomar esta liquidez, esto puede ser una trampa, una inducción para rebotar en este bloque y volver a caer. Por eso me gustaría que lo cruzara, que lo aguantara y a partir de ahí sí, planificar escenarios alcistas. Pero a nivel de corto especulativo podría ser una buena zona para planificar un corto de corrección hasta la zona de 0.10. Y por último, Teta, atención, porque estamos en una zona que también era soporte de resistencia en el pasado y está creando un triángulo con base ascendente y en cambio el soporte plano, y esto suele romperse por la parte superior. Y ahora tocamos la parte inferior de 2, que era una buena zona de acumular de cara a especular con la rotura de la parte superior de 2.60 y atacar toda esta parte de liquidez expuesta en la zona de 3.30. Y esto supone una subida del 50%. De hecho, en esta posición de aquí llevo un largo especulativo buscando el tercer toque de la parte superior del triángulo y que ahora sí rompa esa parte superior. Y ahora pasando a divisas, hoy es un día muy importante porque hay decisión de tipos de interés en el Banco Central Europeo y se espera una bajada de 25 puntos básicos. Todo lo que no sea esto sería una sorpresa mayúscula, por lo que el escenario más normal sería esta bajada de 25 puntos básicos y a la espera del mensaje posterior en la rueda de prensa. Pero es cierto que el euro y los bonos europeos están mostrando cierta fortaleza, que no descartemos un escenario de o no bajada de tipos o bajada de 25 puntos básicos y no bajar más durante todo 2025. Que por cierto hoy estaré en el programa de Todd Chamizo comentando la previa de este comunicado. A nivel de operativa poco que comentar, después de tomar los máximos semanales y el máximo diario de ayer, hoy es un día de estos extraños porque estamos pendientes de una bomba, de una noticia muy importante y es posible que hoy sea el típico día de dejar en cuarentena o ir con cuidado con ciertas operativas por la alta volatilidad que se espera en el par. Por lo que respecta a commodities, estamos viendo cierta fortaleza aguantando estos niveles, tanto el oro como la plata, que está rebotando en este bloque último que fue la zona de rotura de 29.50, y estaré pendiente a ver si esto tiene más entidad o seguimos cayendo buscando la parte inferior. Cosa que el petróleo sí que está rebotando en la primera zona importante de 73-72 y sería la zona donde buscaría algún patrón a largo especulativo que viniera a cerrar todo este gap hasta la zona 79-80. Ya está aquí el vídeo de hoy. Hoy estaré muy pendiente de este evento de tipos de interés en el Banco Central Europeo y sobre todo la posterior rueda de prensa, porque esto puede cambiar un poco el panorama entre las divisas según la contundencia, el mensaje o el movimiento que realicen. Después de conocer la bajada de tipos de Canadá, es muy posible que sigan este camino. Y entonces veamos por primera vez cómo el Banco Central Europeo se adelanta a la Fed y empieza a ver esta divergencia entre ambas monedas, entre ambas zonas económicas, y veremos cómo trabajamos y encaramos esto. Que vaya muy bien el día, cuidado que os vemos mañana, hasta luego.